Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad hemos invitado al señor Germán Antelo para hablar del movimiento nacionalista revolucionario. Resulta que el 9 de abril es el aniversario de este partido que ha hecho historia. Todo el siglo pasado, buena parte mejor del siglo pasado, pues ha estado ligado a la historia del movimiento nacionalista revolucionario. Germán Antelo fue ministro del doctor Víctor Paz Estenssoro y por lo tanto conoce, ha estado cerca de lo que el doctor Víctor Paz decía, el maravilloso instrumento del poder. Germán, ¿cómo deberíamos recordar el 9 de abril? Primero deberíamos recordarlo como el momento en que un partido y una dirigencia pusieron al país en tono con la historia. O sea, estaba pasado de moda, digamos, la política estaba centrada hacia atrás, muy concentrada, ya en pocos grupos o en pocas personas, los varones del estaño y una inteligencia, digamos, ¿no es cierto?, que manejaba todo y sobre todo, bueno, sigue en gran parte así, estaba absolutamente concentrado en la zona andina, ¿no es cierto?, especialmente Santa Cruz no existía y el resto del país. Me hace acuerdo un chiste de una vez que le preguntaron, dijeron que averiguaran algunos conceptos de Estados Unidos y del resto del mundo. Y Estados Unidos no sabía que era el resto del mundo. Bueno, así Bolivia, La Paz sigue estando muy concentrado, pero ya existe Santa Cruz como una contraparte importante, o en la llanura, o en algún momento se llamó la Media Luna. Cuando hubo también la apertura Se Santa inició. Cruz, se comenzó. Claro, fue la carretera Cochabamba que vinculó, digamos, al país ya con el oriente, ¿ya? Entonces, pero el 9 de abril fue poner ya a tono con la historia un país que estaba desfasado de la historia por causas, digamos, económicas y políticas concentradas en la zona andina. La mayoría de los autores, Germán, hablan de que evidentemente el 9 de abril se consumó una revolución. En el sentido correcto, digamos, exactamente, porque el concepto se ha devaluado mucho, ¿no? E incluso se llegó a asociar revolución con violencia un poco, ¿no? Como con cambios violentos. No, fue una revolución verdadera porque se incorporó, fue una revolución inclusiva que incorporó al campo, no solamente a la ciudad, al campesino, al indígena, ya homogeneizó el país. Después también puso a tono el país con la educación. La educación era privilegio de muy pocos, entonces. Y tercero, el voto, ¿no es cierto? Definían la suerte del país solamente los letrados, que eran muy pocos, los alfabetos. Hasta el 50, el 52 las mujeres no votaban, ¿no? Por eso digo, ni las mujeres, ni los que no sabían leer ni escribir, ¿no es cierto? Ni los que no tenían plata. Entonces, por eso fue traer la historia, digamos, ponerlo al país en la marcha de la historia. ¿Cuáles son las grandes medidas? A ver, está el tema de la educación, el tema de las tres grandes, la mención de las minas, la reforma agraria, ¿no es cierto? La educación, que fue poner la educación como algo obligatorio, digamos, hacia todos. Y esos son los grandes, que en esos momentos eran pues cosas inalcanzables, ¿no es cierto? Por eso digo, el país estaba en una historia ya mirando en retrovisor y no hacia adelante, ¿no es cierto? ¿Qué de esas medidas tuyas siguen vigentes ahora? Todas siguen vigentes y se han ampliado, ¿no es cierto? Pero el MAS dice que ha inventado todo, que ha empezado todo de nuevo. Mira, incluso, más bien yo creo que el MAS las ha desinventado. Sí. Porque pues, sí, en el discurso a lo mejor sí, pero en la práctica no. Por ejemplo, en el gobierno del doctor Paz, y sobre todo en el primer gobierno de Sánchez de Lozada, con Víctor Hugo Cárdenas a la vicepresidencia, se incluyó el tema indígena, los idiomas indígenas y toda cosa que ha retomado en el discurso el MAS, pero en estos momentos para el MAS existe el Aymara nada más, ¿no es cierto? O sea, se ha reducido ¿cómo se puede llamar? La inclusión al Aymara. No hay una inclusión muy selectiva. Totalmente selectiva. No existen las famosas etnias o los famosos grupos indígenas, solamente rigen los de La Paz.
Ya, Los indígenas de tierra baja se nada, han no, cansado de hacer no, marchas exacto, no, y no pasa no nada. existen. Y no solamente se han alcanzado a hacer marchas, los han reprimido como Claro, chaparina, ¿no es cierto? claro, O sea, sí. fue, entonces es la diferencia entre el MNR y el MAS, es que el MNR, el discurso lo ha transformado en realidad. Ya, había Acá, una coherencia entre el discurso y la realidad. y además el modelo del MNR era un modelo de desarrollo. ¿Ya? El modelo del MAS es un modelo de conservación del poder. Nada Nada más. más, nada más. Reproducción del poder. Reproducción del poder. Poder Todo por el poder. el poder por el poder. Ya no importa, todo lo demás es discurso. Y lo que se opone ya al poder a través de la instrumentación de la justicia, de todo, se anula, no existe. ¿No es cierto? Pero hay autores, Herman, de que dicen que el MAS finalmente ha sido el heredero y una suerte de continuador de las políticas del MNR. Yo creo que sí, pero en el discurso, Ya. no en los hechos. Ahora, ¿por qué no en los hechos? Porque el MAS tuvo la gran oportunidad, yo no diría del siglo, yo diría de la historia del país, de tener una cantidad de recursos Ujú. enormes, enormes. Que no lo tuvo ¿cierto? ningún otro gobierno. Nadie, nunca en la historia no hubo esa cantidad. Y sin tener el mérito de haberlos hecho, porque no lo generaron ellos. Recibieron un gobierno, ¿no es cierto?, con unas reservas del gas importantes que se habían conseguido gracias a una política, digamos, minera y sobre todo petrolera importante. O sea, habían habido inversiones muy grandes, entonces se descubrieron ingentes cantidades de gas que estaban listos. Habían contratos, habían ductos, había todo, era venir y cosechar, ¿no es Llegaron a cierto? cosechar. Llegaron a cosechar. Ahora la gente dice, no, pero ha hecho obra. No, pero eso no. Yo me acuerdo en mi primera clase de economía en la universidad, dice, el profesor dice, le voy a dar un concepto que es básico. En economía no es tan importante lo que uno gana, la ganancia, sino lo que uno deja de ganar. ¿Eh? Entonces la economía está para que no se pierdan las oportunidades de ganar. Porque usted puede ganar 10, pero si pudo haber ganado 20, está perdiendo 10, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, eso es lo que hizo el MAS. El MAS pudo haber hecho 100, hizo 10. Y el 90 se los barreó, ¿no es cierto? Porque miles de millones se fueron en cosas que no han dejado trascendencia. La educación no ha mejorado, está peor. La salud está peor. El empleo está bajo, dieron un empleo así momentáneo, pero no de desarrollo, ¿no es cierto? En fin, yo creo que el país no ha avanzado. El La país, justicia. la justicia está un desastre. No, de todo, desinstitucionalizó el país, ¿no es cierto? Ujú. Todo un trabajo que se había hecho para dotar a ir mejorando, digamos, porque se había ido, no es que se haya logrado todo, pero iba hacia arriba, digamos, la institucionalización, se respetaban las normas, se respetaba la convivencia. En el Parlamento la capacidad de los parlamentarios era importante, pero se respetaba el criterio del opositor. Entonces estábamos en un país, ya, digamos, pongámosle civilizado, pero ahora estamos en un país bárbaro, en un país donde la fuerza es lo único que vale, donde no hay ley, donde no hay respeto a nada, solamente vale el poder. Por eso digo que el modelo del MAS ha sido un modelo de conservación del poder, no un modelo de desarrollo, que fue lo que hizo el MNR, primero el 9 de abril del 52, pero luego lo repitió, digamos, con el nuevo modelo del 85. Ya. El 21060. Fue muy sencillo, fue sincerar al país con la economía y con la sociedad. Señores, dijo un concepto básico, no se gasta más de lo que se tiene. Por lo tanto, vamos a tratar de generar más para poder gastar más. Ujú. Entonces, de un solo, ese es digamos, es una decisión liberal, si se quiere decir. Pero el MAS trató de satanizar el concepto de liberal, ¿no? El nuevo liberalismo. Y ahora estamos volviendo. Nada. No, es más liberal que nada ellos fueron porque, digamos, no respetaron ninguna norma. Entonces, el 2160 dijo eso, señores, ya hagamos las cosas de acuerdo démosle impulso a la iniciativa privada,
No que el Estado cumpla su rol de incentivar, ya mejoremos la educación, la salud, hagamos, y momentáneamente hizo una medida que fue muy buena, que fue el Fondo Social de Emergencia. Mientras se iban acomodando las cosas, se creó un fondo para generar empleo, para generar ingresos a la gente que iba a ser afectada. Incluso vino y le tocó todo lo contrario de lo que le tocó al MAS. Al MAS llegó, ya encontró toda la mesa servida y el precio del gas se fue por las nubes, ¿no? Y de los minerales. Al MNR le tocó exactamente lo contrario del 85. En el momento en que ingresó, el estaño, que era la riqueza básica, se cayó de 4.50 a 2.20. Imagínense, la mitad, se fue a la mitad. Entonces, no estaba en los planes del MNR el nacionalizar la minería. Pero no había cómo, no era cargarle al ciudadano para que financie ya una industria que no tenía. Entonces, era más económico cerrarla que... pero además se la cerró con una cantidad, como 12 sueldos, no me acuerdo exactamente, para los que iban a salir, se les dio una indemnización muy grande para que pudieran equilibrarse. La famosa relocalización. Relocalización, digamos que fue, claro, todo a veces se queda uno con los nombres, ¿no? Pero la cantidad de beneficios que se le dio a los que se los retiró era como para que cada uno monte su propio negocio. Muchos se fueron al Chapare, ¿no? Y montaron y al Alto y todo. El Alto se desarrolló, pues exactamente. Y Chapare también, Evo Morales. Exactamente. Entonces, el Evo ni el MAS no han hecho nada. O sea, más bien han deteriorado lo que había, ¿no? Se dice que con el MNR nace lo popular y que es un poco el populismo que tenemos ahora. Popular y populismo no es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que lo popular es incorporar a los sectores, a todos los sectores a un proceso. Excluido. Que lo hizo el MNR. Lo hizo el MNR. Ya. El populismo es un proceso demagógico donde se dice que se reincorpora, pero es el discurso. En la práctica no tiene incidencia el caso sobre de los grandes segmentos. Del Este. Los indígenas, la educación, la salud. ¿Qué hay? ¿Qué ha mejorado de eso? Nada. Entonces, el populismo es eso, es proclamar que vas a beneficiar a los grandes segmentos, pero dejarlo en discurso, nada más. Eso es populismo, es demagogia. ¿Qué error ha cometido el MNR, Herman? Primero, los errores de todos, pues, ¿no es cierto?, del individualismo, que lo llevó a la fragmentación, el caudillismo, ¿no es cierto?, exacto. Y no aprende, ¿no?, el país. Seguimos en lo mismo, ¿no es cierto? Y la ciudadanía es sabia, porque la ciudadanía no acepta eso, te lo cuestiona, ¿no es cierto? Entonces, eso, pero comparar el MNR con el MAS yo creo que es una injusticia, ¿no? El MNR fue más estructurado, más consistente. Ya, un partido hegemónico, sí. Sí, hegemónico. Tenía una estructura muy grande. Era el glorioso MNR. Exacto. ¿No es cierto? Y tenía una militancia más por conciencia que por... Muy disciplinada, muy orgánica. Claro, ahora todo es, ¿cómo se llama? En base a la prebenda. Pero que comenzó también con el MNR, la prebenda, de alguna manera. Pero no era tan masiva, ¿no es cierto? Yeah. Ahora todos los incorporás para que te apoyen en base a la prebenda. Un amigo, pucha, nosotros éramos pícoros, pero estos nos superaron, ¿no? No, ha ido exacerbándose todo, ¿no? Yeah. No, el tema de la corrupción ha ido escalando a niveles, claro, mientras más han tenido, el problema, yo creo, y ahí le cargo yo a la oposición, e incluso a algunos líderes, ¿ya?, fue haberle dado al MAS los 2/3. Yo creo que cuando el MAS se sintió con 2/3, se olvidó de todo y lo único que fue ponerlo en base, no hubo nada servía, ¿no es cierto? El Parlamento era de muestra, porque los 2/3 aprobaban cualquier cosa, incluso con esos 2/3 aprobaron una constituyente, ¿no es cierto?, que es un mamotreto, ¿no es cierto?, que va a haber que en algún momento repensarlo, ¿ya?, porque realmente, ¿ya?, son 400 y tantos artículos que se los puede resumir a 10, ¿no es cierto? Bien. Germán, ahorita hay una división en el MAS, los evistas, los arcistas. En el MNR pasó lo mismo.
Estaba por un lado Víctor Paz, el MNR histórico, estaba Hernán Siles Suazo, el MNR de izquierda, estaba Juan Lechín y estaba Walter Guevara Arce, ¿o me equivoco? Sí, pero se mantuvo una institucionalidad del MNR. Y Ya. todos los que se marginaron, todos los que quisieron hacer una contrapartida, fracasaron. ¿Ah? No sé cómo va a ser con el MAS. Pero el MNR, se sabía cuál era el MNR del tronco, digamos, de la columna vertebral. Y todos los que se marginaron de la columna, ya el Lechín, el Guevara, el Siles, todos fueron como dejados de un lado por la historia, ¿no es cierto? Después, cuando se volvieron a juntar, volvieron a hacer historia de nuevo. Creo que uno de los poco discutibles o de las medidas discutibles del MNR, aunque no fue creo en tiempo de Víctor Paz, fue en tiempo ya de Goni, fue la capitalización, ¿no? Pero la capitalización no fue mala en sí. Lo que pasa es que cuando se terminó Goni, yo creo que, bueno, a ver, ¿cuáles son las responsabilidades? La responsabilidad principal la tuvo Goni, porque la medida era muy importante. ¿Qué fue lo que dijo Goni? En ese momento en ese momento estaba de moda la privatización en todos los países. Eran los sugerencias del Banco Mundial. Todo. Entonces era muy fácil para el gobierno, para Goni, decir, muy bien, privatizamos todo, ya, y iba a recibir un conjunto de plata por la venta de las empresas y se quedaba. La gente que no sabe, Germán, privatizar es transferir los bienes públicos a privados, lo que está haciendo Milei ahora en Argentina. Exacto, es vender, para ser más claro. El Estado se cree que es un mal administrador. Claro, el Estado dice, no, yo no sirvo para administrar, entonces a ver quién quiere comprar, quién da más por esta empresa, y se privatiza, ¿no es cierto? La capitalización fue distinto. ¿Qué dijo Goni? No, no la vamos a vender, no la vamos a privatizar. Vamos a ponerles un valor a cada empresa y el que quiera viene y pone el mismo valor, ¿no es cierto?, para que la empresa ya sirva el doble. ¿Ya? Y el Estado se queda con el 50 y el capitalista con el otro 50, pero en lugar de valer 10 va a valer 20. ¿No es cierto? Y ese que entre con el otro 50 entra con capital, entonces se la va a reactivar. Económicamente era muy buena la medida y eso sirvió justamente cuando hablamos del gas, del petróleo, fue gracias a ello. Ahora, ¿qué pasó? Pasó, pasó que Gonzalo Sánchez de Lozada se conformó, primero lo demoró mucho, ya le gustaba mucho discutir, hablar, ya se pasaban horas, entonces se fue generando una reacción en contra, ¿ya? Entonces cuando el último que se nacionalizó fue el petróleo, digamos, fue yacimiento. Entonces ya había ya la gente, ya se había creado una propaganda en contra, ¿no es cierto? Entonces, y no creó los mecanismos de fiscalización y de control. Correcto. Entonces, como nos creó, ¿qué pasó? Vino después un gobierno, que era el gobierno de Banzer, que no le interesaba para nada seguir con las políticas. Entonces dijo que pase lo que pase. Entonces, cuando una empresa privada que ha puesto plata se ve que no tiene control ni fiscalización, entonces obviamente hace lo que más le conviene a ella porque sabe que no va a tener control. Y ahí se desacreditó del todo la capitalización, ¿no es cierto? Pero como medida original era muy buena, Exacto, mal ejecutada y sobre todo mal continuada. Porque no tuvo continuidad y después ningún otro gobierno, entonces se desacreditó totalmente, ¿no es cierto? Eso fue. Pero yo creo que en el tiempo que estuvo vigente y controlada dio su fruto, ¿no? Germán, los partidos políticos como los humanos nacen, crecen y mueren. Nadie podía imaginarse hace 20 años atrás o 30 años que pudiera el MNR, dada su estructura y su musculatura, que pudiera literalmente morir. Sí. Y ahora también el MAS está en una profunda crisis y todos los partidos están en crisis, el sistema democrático está en crisis, la institucionalidad está en crisis. Claro. Ese es un tema, el tema de la institucionalidad. Cuando la institucionalidad se deteriora, entonces emergen las personalidades. Y las personalidades tienen cada uno sus propios intereses. ¿Ya? Yo creo que, por ejemplo, el MNR comenzó como había desinstitucionalización, en las últimas gestiones donde tuvo presencia ya como partido en alianza, ¿ya? Cuando se alió con Unidad, con la de Doria Medina y todo. Entonces, como no había control, ¿ya?
¿cómo se llama? Se corrompieron, ¿no es cierto? Entonces se vendieron porque el MAS tenía en el poder y todo. Entonces, por unas cuantas pegas, los dirigentes jóvenes que se tenía mucha esperanza en que volvieran a reflotar ya el partido, lo hundieron, ¿no? Por intereses personales. ¿Por qué cree Germán que no hay líderes nuevos? Particularmente en Santa Cruz, que tiene un poderío económico, es el epicentro económico, se dice que es el epicentro político, pero no hay un acompañamiento de los dirigentes, los líderes. No hay nuevos líderes a nivel nacional. Lo que pasa es, sí, no, hay, pero no emergen como deberían emerger. Lo que pasa es Santa Cruz, que es la contraparte, digamos, en términos de poder, ha estado muy centrada en el tema económico productivo. Y claro, y ha menospreciado, como diciendo ya, o sea, yo creo que eso es un error, porque no se puede, digamos, avanzar hasta dejar espacio, ¿no es Porque cierto? si no hacen política los cruceños, otros van a hacer por los cruceños. Otro, y además van a decir, exactamente decir por Santa Cruz. Claro. Yo creo que una distorsión, por decir, bueno, nos dedicaremos a producir y a desarrollarnos acá y que pase lo que pase allá no es nuestro, pero no, estamos imbricados todos, ¿no es cierto? No se puede hacer eso. Ahora, yo confío, ¿ya?, que los líderes emergentes, yo he visto jóvenes, hay mujeres incluso, pero la clave está en la unificación de la oposición. ¿Es posible? Yo creo que es posible si se encuentra un método. No, ya más que el concepto de unificación es cómo lo hacemos. A través de una primaria, a través de una encuesta, a través de un acuerdo nacional. Pero si no hay eso, no hay futuro para la oposición ni para el país. Se va a deteriorar más, ¿ya? Así que sí o sí, yo creo que esta es la última vuelta donde si no logran encontrar una manera de unificarse, ¿ya? Y la persona debería ser el final. Yo creo que el método, claro, el método debería determinar cómo se elige, ya, al que va a liderizar y el compromiso de todos a apoyarlo. Ya. Se me va yendo el tiempo, se nos va yendo el tiempo, Germán. En pocas palabras, ¿cómo lo definiría el doctor Víctor Paz Extensoro ahora? Como un verdadero estadista. Un tipo, primero, muy informado, un tipo que leía mucho. No lo podía sorprender con nada. Y leía mucho, era un tipo totalmente informado, ¿ya? Yo a veces llegaba, ¿no?, como ministro con alguna idea nueva, no, y me decía, sí, ministro, pero en el 1800 tanto pasó esto, en el 1900, y me iba bajando, me iba aterrizando la idea. O sea, era tremendo, era un tipo que no lo podía sorprender, de una memoria además privilegiada. Entonces era un tipo, eso, digamos, además tenía conceptos grandes y era concertador. Por ejemplo, en el gabinete donde yo participé habían dos grupos muy fuertes. El grupo que estaba con Sánchez de Lozada, el grupo que estaba con Guillermo Bedregal. Uno tenía más peso en el tema económico, moderno, más dado a la economía, al desarrollo por ahí, y el otro es más dado a la ideología y a la política, ¿no es cierto? ¿Y Hernán Siles Suazo? No, pero ese había pasado eso, ¿no? Ya no era. ¿Cuál es su idea ahora de No, pero déjeme terminar el tema. Entonces el doctor Paz en las reuniones de gabinete, sabía que habían esos dos grupos, entonces exprimía las dos cosas, ¿no? A ver qué piensa este grupo, qué piensa el otro. Él monitoreaba y escuchaba y llegaba un momento que decía, se va a hacer esto. Pero ya después de haber, entonces, y ahí era amén, ¿no es cierto? Todo el mundo se cuadraba, ¿no? Ese era un verdadero líder, pues, ¿cierto? Entonces no podían quejarse que no nos consultó ni nada, pero después de escuchar a todos, tomaba la decisión y monitoreaba, ¿no es cierto? No dejaba. Si te daba una tarea, los edecanes estaban como ladilla, ¿no es cierto? Y dice el señor presidente, ¿qué pasó con esto? Y esto otro. Y hacía seguimiento, ¿no es cierto? Entonces, y las reuniones de gabinete eran reuniones operativas. A ver, a usted se le encargó esto, ve esto. Y hacía grupos, ¿no es cierto? Que cada grupo tiene su especialidad. Yeah. Yo estaba informado porque no solo eso, sino que yo participaba de todas, ¿no es cierto? Tenía que estar en todas. Y a las 4, bueno, yo tenía 2 instancias de comunicación con el público. Primero, como ministro, todos los días a las 11 de la mañana una conferencia de prensa en base al ministerio, a lo que había investigado.
pero a las 4 de la tarde yo tomaba el té con el presidente. Wow. Me tenía mucha consideración porque me mandaba a hacer cuñapecitos. ¿Ah, y sí? todo, ¿Le claro, claro. Cambita yo, pues entonces me mimaba, ¿no es cierto? Entonces yo le informaba al presidente todo lo que había pasado. Como le decía, él muy informado, ya sabía mucho. Entonces ideábamos una estrategia ya conjunta. Para el día siguiente. No, para ese día. Yo bajaba, después de una hora de charla con él y de cafecito, bajaba a la sala de prensa y yo hablaba a nombre del presidente, porque él no le gustaba la prensa. Tuvo 2 conferencias de prensa en los casi 4 años que yo estuve Wow. en el ministerio. Entonces, claro, clara, porque les gusta. Él no necesitaba lucirse, pues, él estaba detrás de todo y la gente sabía que él era el que definía. Entonces ponía a su arfil ahí, a su fusible, ¿no? Que vaya y que lidie. Pero también el nivel de la prensa era otro, yo le cuento. Era reducida, por supuesto. pero habían muchos medios, pero se debatía, ¿no es cierto? No, era otra. Yo salía, por ejemplo, yo tenía como yo era periodista y además había trabajado antes, entonces tenía mucha, no me interesaba el lucirme, ¿no? Sino que si yo no sabía algo, me preguntaban algo, decía, espéreme un ratito, cortemos un ratito, ¿no? Llamaba al ministro del área y le decía, a ver, ¿cómo es? Me decía, ahora sí, ahora ya lo sé. ¿No? Entonces no me hacía el sabiondo, ¿no es cierto? Se nos va el tiempo, Germán. Ya, bueno, Pero así, listo. poquísimas Ya. palabras. Hernán Silenzuazo. Bueno, fue un gran presidente también, pero le tocó un momento muy difícil, Muy ¿no es cierto? complicado. Muy complicado. Ujú. ¿Ya? Primero y después, en los dos. Juan Lechín Oquendo. Juan Lechín Oquendo en su momento fue realmente un líder, ¿no es cierto? Fue un líder y un líder histórico, claro, entonces se lo consideraba, pero después fue arrasado, digamos, por los acontecimientos. Walter Llevar Arce. Era un intelectual, Yo tuve la oportunidad de conocerlo en sus últimos días, porque yo estaba en Chile en el consulado y llegó muy enfermo, ¿ya? Y yo lo conecté para que le dieran atención en la clínica de los carabineros, que lo hicieron de cortesía. Entonces yo lo visitaba todos los días y conversaba mucho. Era un tipo era una ilustración privilegiada, ¿no? Se nos fue el tiempo, Germán. Ni modo. Fue una conversación muy interesante. Un gusto.